Ya, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar con la clase. El tema de hoy se denomina el trapecio. Eh, la semana pasada se estudió el primer tema de cuadriláteros, que era paralelogramo. Un paralelogramo se definía como el cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. Dos pares. En cambio, el trapecio solamente tiene un par de lados paralelos. En este caso, ustedes observan que BC es un lado paralelo con AD. Es decir, no se van a cortar. Mientras que los otros lados, AB y CD, al prolongar, sí se cortarán. Entonces, la definición bien clara dice, solo tiene un par de lados paralelos. Ahora, el lado más pequeño, BC, estamos hablando de los paralelos, BC se llama base menor, y la otra que es más grande, AD, que es paralelo a BC, es lado mayor, en este caso base mayor. Y las bases, por definición, tienen que ser paralelas. Por eso dice que BC es paralela con AD. Los otros lados, AB y CD, se denominan lados paralelos. También le dicen laterales. Pueden decirlo también laterales. Ahora, de acuerdo a esta definición, vamos a trabajar bastante, no solamente con los lados, en este caso con las bases y los lados no paralelos, sino también con los ángulos, que es muy importante. Ustedes tienen aquí un trapecio, base mayor, paralela con la base menor. Y tiene los laterales, o sea, los lados que no son paralelos. En borrador, si esta es paralela con esta, recuerden la popular Z. Un ejemplo, a ver. Si este vale 70, este tiene que ser 70. El que está al costado es el suplemento de 70. 110. Y si trazo por este lado, también sucede. Imagínate que este es 60. Por la Z, este 60 sube acá. Y este, que es el suplemento de 60, vale 120. Entonces, ¿qué estás notando? Que 70 con 110 suman 180. Y 60 con 120 también suman 180. Esa es la propiedad. Entonces acá dice lo siguiente. M más N, que son ángulos adyacentes a las bases, van a ser suplementarios. También A y B van a ser suplementarios. Esa es una propiedad. M más N, 180, A más B, 180. Ahora, también hay que notar bien claro que el trapecio solo tiene una altura, nada más. ¿Qué cosa es una altura? A ver, si tú estás ahorita en tu casa, en un cuarto,
Todo cuarto tiene una columna de soporte vertical, obviamente, ¿no? Esa columna, para que se denomine así, debe ser perpendicular al techo y al piso. Imaginando que el techo es la base menor de un trapecio y el piso, la base mayor del trapecio, entonces ustedes ven acá este segmentito BH, que es perpendicular a BC, que es la base menor, y perpendicular a la base mayor. A eso se le llama altura, que tiene que ser perpendicular a los lados opuestos. Y solamente se puede trazar una altura, puesto que si tú deseas trazar una altura de aquí, imagínate que es hacia afuera. ¿Ya? Imagínate. Prolongas esto. ¿Esto es altura? No es altura. Porque solo es perpendicular a este lado, pero no es perpendicular al otro lado. A ver. Y no se podría trazar. Solamente se puede trazar la de H, que es perpendicular a BC y perpendicular a... Entonces, a esto se le llama altura. Listo. Entonces, tomen nota, por favor, de esto. Voy a trabajar bastante con A y B suplementarios, M y N suplementarios. ¿Ya? Y con respecto a la altura, no solamente es perpendicular abajo, sino también es perpendicular arriba, o sea, perpendicular a las bases. En cambio, el paralelogramo tenía dos alturas. Dos alturas. ¿Por qué? Porque tiene dos pares de lados paralelos. Esa es la razón. Muy bien. Seguimos. Hablemos de la mediana, o también conocida base media de un trapecio. ¿Cómo se define la mediana o base media de un trapecio? Ustedes tienen acá la base menor, la base mayor, y se dice base media porque justamente está entre las bases. Voy a trazar este segmento. ¿Por qué debe llamarse este segmento base media? Porque los extremos van a ser los puntos medios de los laterales. Tú ves acá que M es punto medio y N es punto medio. Entonces, la mediana es paralela a la base menor y a la base mayor. Ahora, lo más importante, aparte de las paralelas, es la altura. Perdón, el valor de la mediana. El valor de la mediana vamos a representar con la M minúscula. Y las bases son A y B. Entonces, para encontrar el valor de esta mediana, solo tienes que calcular como la semisuma de las bases. Base menor más base mayor entre 2. Ahí está. No te olvides que las bases y la base media son paralelas. Pero no te olvides que este ángulo es la misma que este ángulo. A eso le colocamos un alfa.
alfa y alfa. ¿Por qué? Porque son paralelas. No te olvides, base menor, paralela a la base mayor y paralela a la base mayor con la mediana. Ahí está. Eso se llama base media o mediana de un trapecio cualquiera. Ya. Vamos a ver ahora otra definición con respecto al segmento que une los puntos medios de las diagonales, lo que le dicen popularmente como medianita. ¿Ya? Mira, ahí tenemos un trapecio de base menor BC, base mayor AB. Tenemos acá, ¿ya? Tenemos acá la base menor y hay que trazar la diagonal AC y la diagonal B. Hay que marcar los puntos medios. Pero ¿cómo saber qué es punto medio? Ya, pues, ahorita, ¿ya? Ahí está. ¿Cómo saber que son puntos medios? Por ejemplo, P, punto medio de AC, y Q, punto medio de BD. ¿Cómo saber qué es punto medio? Mira, este lado, BQ, es la misma que QD. Solo así podemos afirmar que Q es punto medio. ¿Ya? Repito, P, punto medio de AC, Q, punto medio de BD. Ahí está. Ese segmento PQ va a ser lo que le llaman la medianita, el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Entonces acá lo que vas a colocar es BC, base menor, paralela a la medianita y este paralela a la base mayor. ¿Cómo calcular el valor de la medianita? Eso depende de los valores de las bases. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si quiere calcular el valor, fácil. Va a ser la semidiferencia de las bases. Ahí está. ¿Estamos? La base mayor menos la base menor dividido sobre 2. No te olvides que P, voy a colocarlo acá, P es
punto medio de la diagonal AC. Y Q es punto medio de la diagonal BD. Listo. Haciendo un pequeño repaso, el trapecio tiene dos lados paralelos, o sea, un par de lados paralelos. Esos lados paralelos se llaman base menor, base mayor. Y los que no son paralelos se llaman laterales o lados no paralelos. Con respecto a los ángulos, A y B suman 180, M y N también suman 180. Y tiene una sola altura. Vean ustedes, BH es perpendicular tanto a la base menor como a la base mayor. Mediana de un trapecio o base media se obtiene por la semisuma de las bases. Pero la mediana o base media tiene dos extremos, M y N, que son puntos medios de los laterales. También hay segmento que une los puntos medios de las diagonales, llamado medianita. Este segmento se llama medianita porque la mediana contiene este segmento. Si tú prolongas a la izquierda o a la derecha, vas a obtener la mediana. Entonces, la mediana contiene la medianita, de ahí viene su nombre. Para encontrar una relación, X se va a calcular como la semidiferencia de las bases. Base mayor menos base menor sobre 2. No te olvides que P es punto medio de AC y Q es punto medio de la diagonal B. Listo. Veamos ahora clasificación del trapecio. Un trapecio se denomina rectángulo si la altura coincide con un lateral. Ustedes ven aquí, esta es la altura. ¿Por qué esa altura? Porque es perpendicular a la base menor y a la base mayor. Pero si le doy la vueltita, así como lo que ven acá al costado, lado derecho, las bases pueden ser verticales, pero siempre tienen que ser paralelas. O si yo coloco acá, por ejemplo, un angulito, y acá otro angulito, mira, ¿te das cuenta? ¿Y cuánto van a sumar A y B? Van a sumar 180 como ya vimos hace poco. ¿Por qué vale 180? Los costados hay 90, y la suma debe ser 360. ¿Lo que pasaría en este caso? Bueno, es una forma de expresarlo, ¿no? Pero los dos sirven también para trazar la mediana o base media. Por ejemplo, ustedes ven ahí el punto medio, y acá también punto medio, y acá, como ven. Y luego, lo único que haces es trazar la mediana, paralela a las bases. Acá le dije trazar verticalmente. Perpendicular. No te olvides que este también es igual que este. Ahí está. Ahora, cómo calcular, por ejemplo, la base media? La base media, representada por M, voy a colocar aquí, por ejemplo, un Q, el valor de la base menor, y un T, el valor de la base mayor.
M lo calculas como la semisuma. Q más T entre 2. Ahí está. Ya repito, M vale Q más T entre 2. Pues y con respecto al otro, es lo mismo. Solamente se le ha volteado. Mira, M, Q, T. Este es M, es lo mismo, date cuenta. Ahora las bases están verticales. La fórmula para 2 es la misma. Base menor más base mayor sobre 2. Ya, doble captura. Y vamos a estudiar ahora el trapecio isósceles, que es uno de los trapecios más importantes de este tema. ¿Por qué es importante? Porque el trapecio isósceles tiene los laterales de la misma longitud y los ángulos también laterales son iguales. Y además las diagonales son congruentes, cosa que no lo tiene cualquier trapecio. Ahí está. Un trapecio se llama isósceles si los laterales tienen la misma medida. O sea, si este es A y el otro es A, digo que es un trapecio isósceles. Y estos ángulos que se encuentran aquí van a tener la misma medida. Imagínate alfa ¿ya? Ahí está. El otro también va a valer alfa. ¿Solamente ello? No. Los ángulos que están en la parte superior también deben medir igual. Y puedes poner, por ejemplo, beta. ¿Ya? Ahí está. Y no te olvides que alfa más beta van a sumar 180. Ahí está. Ahora, ¿cuál es la propiedad importante con respecto al trapecio isósceles? Las diagonales. Esta diagonal tiene la misma longitud que esta diagonal. Ahí está. Entonces colocamos acá la diagonal AC es igual a la diagonal BD. Listo. Pero también ustedes pueden observar en los ejercicios, cuando tengas un trapecio isósceles, se recomienda trazar dos alturas. Ojo, tiene que ser isósceles. Si no es isósceles, no se aplica esa propiedad. Lo que se hace es trazar las dos alturas. Una de ellas esas líneas punteadas son trazos auxiliares que tú tienes que hacer para resolver un problema involucrado
con este gráfico. Ah, mira, por ejemplo, estos segmentos son iguales. ¿Cuál es la razón que sean iguales? Es que este triángulo de acá es congruente a este otro. Ahí está. ¿Ya? Se debe trazar dos alturas y los triángulos que están de costado son congruentes. Por eso que esa distancia vale en x. Y si la base menor fuese c, entonces este se proyectaría hacia abajo con la misma longitud. Sería c. ¿Ya? Ese es un trapecio isósceles. Diagonales congruentes. Los ángulos adyacentes a la base mayor y a la base menor son también congruentes. Dos ángulos alfa y beta opuestos o consecutivos son suplementarios. ¿Ya? Ahí. Ya. Listo, jóvenes. Esa es toda la teoría. Si quieren preguntar algo, lo pueden hacer por el chat. O si no, vamos a resolver la práctica dirigida. Ya. No hay preguntas, entonces, por favor, vayan resolviendo los problemas. Yo voy a dibujar al número 1. Voy a preguntar a ver qué están haciendo. Ya.
Ya, vamos a resolverlo. Dice en el ejercicio, en un trapecio isósceles. Dice que es isósceles. Si es isósceles, entonces este lado debe ser igual que este lado. ¿Ya? Así dice que es isósceles. También hay que notar que este ángulo sería igual que este ángulo de aquí. ¿Por qué? Porque es un trapecio isósceles. ¿Ya? Isósceles. Dice, una diagonal es bisectriz. Una diagonal es bisectriz y perpendicular con un lado lateral. A ver, voy a trazar esta diagonal. Al trazar esa diagonal, dice que es bisectriz. Entonces, lo que tienes que hacer es colocarle un alfa y un alfa a este par de angulitos. Pero, ¿qué sucede? Como el trapecio es isósceles y acá hay un ángulo de 2 alfa, entonces en el otro lado también tiene que ser 2 alfa. Ahí está. Mira. 2 alfa. ¿Te das cuenta? Pero además dice que esta diagonal debe ser perpendicular con este lado lateral. Entonces, acá tiene que ir un ángulo recto. ¿Ah? Entonces, bajo esas condiciones, te están pidiendo uno de los ángulos. Ya. Acá hay un detalle muy importante. Cuando te digan uno de los ángulos en un trapecio isósceles, puede ser este ángulo teta, que es la misma que esta, o el ángulo de arriba, que es obtuso omega, y este que está, que es omega. Pero las alternativas son medidas agudas, ángulos agudos. Ya, pues, si son agudos, entonces te están pidiendo 2 alfa, porque 2 alfa es el ángulo que está en la base mayor. Entonces acá voy a colocar piden 2 alfa. Eso es lo que piden. ¿Cómo lo resuelvo? Esto se va a resolver en este triángulo rectángulo que estoy pintando. Ahí lo voy a resolver. ¿Ya? Entonces, ¿qué se observa ahí? En ese triángulo rectángulo se observa que la suma de alfa más el doble del otro alfa, eso te tiene que dar 90 grados. Y de ahí el alfa va a ser 30 grados.
Pero 30 no es la respuesta, obvio. Para que usted den la respuesta, la que te está pidiendo es 2 alfa. Como alfa es 30, 2 por 30, la respuesta sería 60 grados. Ese sí sería la solución del problema. Así es, espíritu, muy bien, humilde, cruz, altar. ¿No? Nos la respuesta correcta. Tómale captura y vamos a plantear la pregunta número 2. Muy bien, siguiente problema. Ya. En el ejercicio, nuevamente plantean lo siguiente. Dice, en un trapecio isósceles, en un trapecio isósceles, en un trapecio isósceles, la base mayor dice que vale el doble de cada uno de los otros lados. Si cada uno de los otros lados vale K, entonces este sería el doble de K. Ahí dice el ejercicio, la base mayor es el doble de cada uno de los otros lados. Entonces sería 2K. Y te están pidiendo uno de los ángulos del trapecio. Ustedes ven ahí, casi todos son agudos, pero el último es obtuso. Hay que tener cuidado. Este ángulo de aquí y este ángulo son iguales, pero son agudos. O te piden el agudo o te piden el obtuso que está en la parte de arriba. Uno de esos dos te están pidiendo. ¿Ya? Entonces piden, voy a poner acá, piden uno de los ángulos del trapecio isósceles. ¿Cuál será? Pues el agudo o el obtuso. Hay que tener mucho cuidado. Te dirán, profe, ¿cómo voy a resolver este problemita? Este problemita se resuelve por un método que lo denominan método del paralelogramo. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? Consiste en, de algún extremo de la base menor debe trazarse una paralela a un lateral. Por ejemplo, voy a escoger este lado, ¿ya? Este vértice de arriba. Y voy a trazar una paralela a uno de los lados. ¿Te das cuenta? ¿Y qué he formado? He formado un paralelogramo. Ahí está. He formado un paralelogramo. Entonces, lo primero que debe hacerse acá es colocar los lados opuestos iguales. Mira que esto vale K también, pues un paralelogramo, esto vale K.
Y notas de que este paralelogramo amarillo es un rombo en verdad. Es un rombo. Entonces lo que hay que tener en cuenta, y esto clarificando, que el rombo también es un paralelogramo. Es de la familia de los paralelogramas. Entonces decir que se forma un paralelogramo está bien. Está bien. Entonces aquí 2K y K, la diferencia justo te está dando el valor de K. Este vale K. Ya. Y ahora, pues ahora se ha formado un triángulo de color celeste que tiene los tres lados iguales. Mira, ahí los tres lados iguales. Estamos hablando de 60 grados. Cada ángulo mide 60 grados. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. 60, 60, 60. Y no te olvides que el rombo, o mejor dicho, el trapecio isósceles, este también vale 60. Y en un rombo los ángulos opuestos son iguales. Quiere decir que este que está acá pasa acá, 60. Y completando el otro sería 120. Entonces, para dar como respuesta válida, uno de los ángulos o es 60 o es 120, cualquiera de las dos. Y ve las alternativas. Viendo las alternativas, no hay 60, pero sí hay 120. Pues la respuesta sería 120. Esa sería la respuesta. Muy bien ahí Fernández, Cruz Huracán, Espíritu y Unido. ¿Ya? La respuesta es 120 grados, el que está acá. Ya, muy bien, joven. Vamos por la número 3. Ya, que es un trapecio rectángulo. Lo voy a dibujar mientras ustedes lo están intentando, por favor. Y ahí tenemos el trapecio rectángulo ABCD,
Datos del problema. BC toma el valor de 6, CD vale 8, AD 12. Y calcule pH. ¿Cuánto vale X? Además te dicen que CP y DP son bisectrices. ¿Y qué significa que sean bisectrices? Ahí hay un par de ángulos igualitos que tienen la misma medida. Ya, bien jóvenes, inténtalo a ver rapidito. Me envía las respuestas. ¿Cómo vas a resolverlo? Te voy a dar una idea. Mira esta figura de acá. Mira ese trapecio rectángulo. Esta. Esa figura tienes que formar. Trapecio rectángulo con dos bases para poder calcular la mediana. ¿Ah?
Ya, muy bien. Vamos a resolver este ejercicio. Para poder formar el trapecio rectángulo se necesita prolongar CP. Se prolonga. ¿Hasta dónde? Hasta un punto que le vamos a llamar Q. Luego, por la propiedad de la Z, de los alternos internos, este angulito de acá, si ustedes se dan cuenta, está formando una Z con este. Entonces este ángulo de acá viene a ser la misma que está acá, por la Z. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es el alfa de arriba pasarlo abajo, trasladarlo abajo. Entonces, este alfa de acá lo trasladas aquí. Ahí está. ¿Y qué observas? Claro, un trapecio isósceles. Este es un trapecio isósceles. Mira, ¿ya? Ese es un trapecio isósceles. Entonces, cuando formas un trapecio isósceles, perdón, un triángulo isósceles, es isósceles porque este ángulo es la misma que esta, alfa con alfa. Entonces, debe tener dos lados iguales. Este lado vale 8, pues el otro lado también va a ser 8. Entonces colocamos ahí este lado, también va a medir 8. Y luego te das cuenta que se puede restar. Acá, 12 con 8, la diferencia es 4. Y también, como ambos triángulos son iguales, congruentes, este segmento es lo mismo que este segmento. Y obviamente acá vas a aplicar la propiedad del trapecio. Ahí aplicas la mediana del trapecio. En este caso, la mediana o base media es pH. La base menor es 4 y la base mayor 6. Ya puedes calcular el valor de X. Entonces, en el trapecio ABCQ se cumple que la mediana o base media X representa la semisuma de las bases 4 con 6 entre 2. ¿Cuál es el resultado? 5. Y ese viene a ser la respuesta del ejercicio. ¿Cómo se resolvió esto? Prolongando CP. Este CP se prolongó hasta Q y se formó el triángulo amarillo isósceles, gracias a que este alfa bajó acá con la Z. Y como este era 8, este también es 8. Y esta línea, que es bisectriz, también es mediana.
Por eso que esta es igual que esta. Bonita, bonita. Restando 12 con 8 te da 4. Y en el trapecio verde, X vendría a ser la mediana o base media. Y de ahí equivale 4 más 6 entre 2 y la respuesta es 5. Bueno, los resultados que dieron son los jóvenes, a ver, Fernández, muy bien Fernández, luego dio Espíritu, Huarcaya Bueno, Luz Guaitán, Rafael Vázquez, y fue lo que me dio la respuesta, ¿ya? Muy bien, joven, hasta ahí hemos resuelto 3 ejercicios, ¿ya? Ahora vamos a resolver la número 4. Tómale captura y vamos a dibujar la pregunta número 4. Vamos a dibujar la 4. La 4 se trata de un cuadrilátero en la cual ustedes tienen ahí 2 bisectrices exteriores. Veamos. Hay un ángulo que vale 80 grados, otro que vale 140, luego alfa, luego alfa, y aquí tenemos beta, beta, y te piden que calcules X. 140 y este es 8. Ya, hay que calcular el valor de X. Y me están dando respuestas ahí muy bien, jóvenes. A ver, inténtenlo.
Es lo que piden. Está resuelto. A la incógnita por una X. ¿Viste? No haciendo, o vuelve a hacer. Vuelve a hacer. No voy a la solución. Ya, ¿qué hacemos acá? Prolongamos este lado y prolongamos este lado. El ángulo que voy a mencionar acá es un ángulo externo. Este también es un ángulo externo. Como acá hay 140, acá colocas 40 porque ambos tienen que sumar 180. Acá hay un 80 que está al costado, debe ser 100. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Porque en este cuadrilátero que voy a pintar aparecen ángulos externos. ¿Ya? Ojo, externo. Vamos a representar los externos. 100 es externo, 40 es externo, 2 beta es externo, 2 alfa es externo. Entonces recuerden acá, voy a poner esta propiedad. En todo cuadrilátero, la suma de las medidas de los ángulos externos es 360 grados. Entonces lo que tengo que hacer aquí es sumar. Hay un externo de 100, luego le sumo 40, luego el externo de arriba es 2 alfa, después le sumo el externo 2 beta,
Y eso, como hay 4 externos, lo sumo 360. 100 más 40, 140. Lo voy a mandar a restar al otro lado. Entonces te queda 2 alfa más 2 beta. Y ahí va a ser 360 menos 140. De aquí, simplificando, te queda 2 alfa, 2 beta, y 360 menos 140 es 220. ¿No es cierto? Y 220 lo puedo colocar acá y le puedo sacar la mitad. Al sacarle la mitad, tendría alfa más beta, la mitad de 220, 110. ¿Ya? Ahora, finalmente, yo lo que quiero es calcular x. Entonces, fíjate acá, en ese triangulito voy a tener que sumar sus ángulos internos a 180. Entonces, sumemos ahí a ver. Alfa más beta más x, eso tiene que darte 180. Pero como alfa más beta vale 110, agregándole x te va a dar 180 grados. De aquí, ¿cuánto te va a dar x? Restando, te va a dar 70 grados. ¿Qué es eso? Obviamente la respuesta. Aquí, respuesta, a ver, Espíritu, muy bien, Fernández, Rafael, Espíritu, nuevamente Hualcaya, Nive y Cruz Hualcaya. Bien, jóvenes, ¿ya? Entonces, no te olvides que en cualquier cuadrilátero la suma de las medidas de los ángulos de nos vale 360 grados. ¿Ya? 360. Ya. Vamos a resolver el último problemita con respecto a la mediana o base media de un trapecio. Listo. El problema consiste en un trapecio donde ustedes tienen ahí ABCD, el trapecio, y hay un pequeño segmento EF. Ahí está. Ya. Tienes acá como dato A, tres a así. ¿Ya? Y tiene como dato adicional que BC vale 8 y AD vale 2.
Y tienes que calcular cuánto vale F. Ya, muy bien. Acá me han dado respuesta espíritu y unir. Ambos coinciden que sale 9. Vamos a ver. Ya. ¿Qué voy a hacer acá? Recuerda esta figurita. En esta figurita, imagínate que valga 2. Este que valga 6. Si son puntos medios, yo puedo calcular X. X se calcula como 2 más 6 entre 2. ¿Eso te sale cuánto? Te sale 4. Pero acá no lo puedo hacer. Este no es este. No es. Porque acá hay un A y un 3A. Y acá hay un B y un 3B. No puedo aplicar directamente 8 más 12 entre 12. No. Lo que tengo que hacer acá es dividirlo primero con la mediana del trapecio grande. Mira, el borrador. Base menor del trapecio mayor y base mayor. Fíjate el trapecio más grande. Todo esto vale 4B. Y todo esto es 4A. Hay que tomar la mitad. O sea, hacer que esta sea igual que esta. Y acá también tomar la mitad. Hacer que esta sea igual que esta. Entonces, cuando yo trace esta, esa sí es la base medio mediana. Entonces, 8 más 12, 20, la mitad, 10. Esa sí sería. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Mira, voy a trazar la base media de quién? Del trapecio grande. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Mira. Este es 3A y este es A. De hecho. Entonces, como sé que M es punto medio y sabes que todo vale 4A, pues acá sería 2A. Y acá sería A. ¿Me das cuenta? A y este es A. ¿Ves? Igual sucede con N. Con N. ¿Ya? Con N. Como todo vale 4B, hay un B que le falta arriba. Y acá abajo sería 2B. Ahí está. Entonces, esta es la mediana del trapecio grande. Voy a ponerlo acá. ¿No? NN, base media, y lo voy a calcular como 8 sumado con 12, pues la base media de todo, dividido entre 2. ¿Y eso cuánto te sale? Te sale 10. Y ese valor lo colocas acá. Ahí. Finalmente, aquí tengo un trapecio, miren. ¿Se han dado cuenta? ¿Ves? Ahí tengo un trapecio.
¿Qué sucede en ese trapecio? La base mayor es 8, la base mayor es 10 y te piden X. Entonces coloco aquí en el trapecio M, B, C, N, X vendría a ser la mediana o base media, sería 8 más 10 entre 2. ¿Cuánto te sale eso? 9. ¿Está? Ese vendría a ser pues la resolución, ¿no? De frente no se puede determinar. Primero determinas la base media del trapecio grande y luego la base media del trapecio. La respuesta es 9. Es una forma de aprender. Ya, le voy a activar su temático. Ya está habilitado, puede entrar.